Bien, vamos a orar para que continuemos con este tema de Génesis capítulo 1. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora, Señor y Dios, por tu misericordia, porque te ha placido una vez más permitirnos llegar hasta esta hora de este día. ¿Cuántos han muerto alrededor del mundo a esta hora, Señor? Gran cantidad. Nosotros y nuestras familias están vivos. Gracias, Señor. Y gracias por traernos en esta noche a este lugar para seguir glorificando tu nombre, para edificarnos mutuamente, para recibir de tu palabra edificación, exhortación, consolación, para que nos sigas preparando para aquel día que vengas a levantar la iglesia. Señor, que estemos listos, que estemos esperándote, que estemos con gozo y que estemos viviendo de la manera adecuada como tú dices en tu palabra. Así que por favor, guíanos y ayúdanos hoy para que por medio de tu palabra y a través de tu Santo Espíritu sigas convenciéndonos de tu grandeza, tu poderío, tu soberanía y que nos sigas enseñando quiénes somos y para dónde vamos. Que tu palabra nos lo aclare y sigas direccionándonos de la mejor manera posible, porque hoy, Señor, es lo que anhelamos, ser conducidos por ti a conocerte más y a vivir más para la gloria de tu nombre. Así que eso es lo que hoy te queremos pedir en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén y amén. Puede tomar asiento. Bueno, como lo hemos visto ya por varias semanas, nosotros hemos estado estudiando Génesis capítulo 1 y ahí vamos. Génesis capítulo 1 y ya logramos avanzar a versículo 2. Impresionante, ¿sí o no? Tantas semanas y ya pasamos al versículo 2, es impresionante. Hoy vamos a avanzar un poco más y nos vamos a ir un poco más lejos. Pero ya llevamos varias semanas tocando este libro de Génesis, en el cual nosotros podemos ver lo primero que Dios le revela al hombre. Cuando usted abre la Biblia en Génesis, lo primero que Dios le quiso revelar al hombre está ahí. ¿Y qué es lo primero que Dios quiso revelarle al hombre? La realidad de su existencia. Dios existe. Él está ahí. Y como Dios existe, entonces, Él fue el que creó todas las cosas en 6 días. Es así. Y que todo lo que Él creó, lo creó absolutamente de la nada. Y que al inicio la tierra estaba desordenada, estaba vacía, estaba en un caos, porque todavía no estaba lista para que algún ser vivo habitara en ella. Y decíamos que el Espíritu Santo obviamente estaba sobre la faz de las aguas, porque estaba preparándose para iniciar su obra creadora. Es lo que hemos visto hasta aquí de una manera resumida. Pero hoy lo que quisiéramos hacer es como una especie de acercamiento, como un enfoque al día 6 de la creación. Y ver la manera en que Dios creó al hombre. Cómo Dios creó al hombre, y me gustaría entonces considerar Génesis capítulo 1 e iniciar desde el versículo 26, que dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Yo no puedo dejar de asombrarme al leer este texto. ¿Y sabe qué es lo que más me asombra? Ver todo lo que Dios le entregó al hombre en el inicio, en el principio. Todo el planeta. ¿Para qué? Para que lo gobernara. Usted se puede imaginar, para que gobernara sobre los peces. Oiga, qué glorioso llamar a un pez y que el pez venga y le obedezca. ¡Wow! ¿Se lo imagina? ¡Qué impresión! Solo que el hombre no valoró tal cosa y cambió todo el gobierno de la tierra por morder una fruta. Tremendo. Algo le pasó al hombre allí, y de ahí en adelante eso
obviamente vino sobre nosotros, tristemente. En el año 2011 se estrenó una película. Esa película se llamaba Desconocido o Sin Identidad. En esa película se ve una pareja que está viajando hacia Berlín, Alemania. Van en el avión, llegan a un hotel, supuestamente ellos iban para una conferencia de bioquímica, y cuando llegan al hotel, entonces la mujer se adentra al hotel a registrarse y el esposo se queda afuera revisando el equipaje y de repente se da cuenta que le falta un maletín. Es un maletín muy importante donde tiene documentos bastante importantes. Entonces este hombre lo que hace es devolverse al aeropuerto, pero no le dice nada a la esposa, sino que toma un taxi y se va. Resulta que cuando va en el taxi, está tratando de llamar a su esposa, pero el celular, como cosa extraña, no tiene señal. No se puede comunicar y trata de llamarla y en una de esas que está tratando de comunicarse, sucede un accidente y el auto cae al agua. La taxista es una mujer. Ella ayuda a sacarlo de allí. Por el vídeo de atrás el carro se está hundiendo, ella lo saca. En el accidente el hombre sufrió un golpe en la cabeza y él despierta varios días después sin saber quién era, sin saber dónde estaba, sin saber qué le había sucedido. De repente va con el tiempo, va volviendo su memoria poco a poco y entonces este hombre se acuerda que había ido a Berlín y él recordaba la conferencia. ¡Ay! Se acordó que tenía esposa. Entonces se acordó del hotel y fue al hotel a buscar a su esposa. Y al llegar al hotel, ¡oh, qué sorpresa! Ahí estaba su esposa, la cual dice, no lo conozco. ¡Wow! Y está con un hombre que tiene el mismo nombre que él dice que tiene. ¿Cómo va a ser? Entonces yo no soy él. No eres. Y él se va. Este hombre no se acordaba absolutamente de nada. ¿Sí me entiende? De nada. Perdió la memoria, él tenía un vacío. Y entonces el hombre, como ustedes pueden imaginar, al no recordar nada de su pasado, no sabe quién es, no sabe qué está pasando, no sabe qué debería hacer. Y entonces podríamos decir que él está en una crisis de identidad que lo deja completamente incapaz de vivir la vida en ese momento. No, está ahí a la deriva, no sabe qué hacer. No sé si a usted le ha pasado alguna vez eso. Y si no le ha pasado, imagínese solo por un instante que a usted le pase algo así. Que usted en cierto momento usted se despierta y le sucede que no sabe quién es. Que usted no sabe cuál es su nombre, no sabe su edad, no sabe quiénes son sus padres, no sabe si está casado, si tiene hijos, no sabe dónde trabaja, no sabe absolutamente nada de usted mismo. ¿Cómo se sentiría usted? Que usted abra los ojos y usted diga, ¿yo quién soy? ¿Y dónde estoy? ¿Yo cómo me llamo? ¿Cómo se sentiría usted justo en ese instante? ¿Qué haría eso en su vida? ¿Qué pensaría usted? ¿Eso lo afectaría de alguna manera? ¿Qué piensa usted? Yo creo que sí. A mí me pasó una vez. Sí, literal, yo tuve una caída tan fuerte. Oiga, eso, después de que me acordé, no se me ha olvidado. Era una calle alta, había una casa aquí abajo, yo trabajaba en un depósito conduciendo un camión y el carro estaba aquí arriba, la casa quedaba aquí abajo, yo estaba en el carro y tenía una compuerta a la mitad y yo me fui a subir. Cuando me impulsé a subirme, el ayudante que no vio que yo me estaba subiendo, quitó un pasador y obviamente la compuerta se vino conmigo. Caí contra una ventana, luego contra unos adobes y luego contra el piso. Eso fue como a las 9 de la mañana, 10.
A la 1 de la tarde, Miguelito aquí estaba abriendo los ojos. Y yo miraba para todos lados y ahí estaba. ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí? ¿Y qué me pasó? Estaba como este tipo, yo sabía que tenía esposa. Y ella estaba parada a un lado mío y yo no sabía que era ella mi esposa. Y yo decía, oiga, señor, usted tuvo una caída, está en el hospital, lo trajimos y estuvo inconsciente un largo rato. Oh, avísenle a mi esposa que estoy aquí. No sabía quién era, no sabía mi nombre, no tenía idea dónde estaba. Créanme, eso es algo bastante serio. Un problema. Usted se siente como que, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Usted se siente impotente porque usted no se atreve ni a pararse de la cama porque usted dice, yo pensaba, y si me paro de aquí, ¿para dónde arranco? ¿Se lo imagina? Imagínese que eso le pase a usted. Yo me imagino que si eso le sucediera a usted, probablemente usted, si se levanta de la cama, pensaría lo mismo que yo, no sabría hacia dónde caminar. Ni siquiera sabría qué es lo que se supone que debería hacer. Porque para vivir bien nuestras vidas necesitamos tener un sano sentido de identidad. Necesitamos entender quiénes somos. ¿O no es así? Entonces, yo pienso que esa es la razón por la que hoy en día muchas personas son incapaces de vivir bien la vida y la vida cristiana. ¿Por qué, pastor? Porque no saben quiénes son. Bueno, y no es porque tal vez hayan olvidado su edad, no es porque no sepan cómo se llaman, no es porque no sepan dónde viven, no es porque no sepan dónde trabajan, no es porque no saben quiénes son sus familiares. Pero más allá de eso, no saben realmente quiénes son. Se acuerdan de todo eso, pero realmente lo que no saben es quiénes son. Y viven sus vidas sin saber realmente de dónde vienen, no saben hacia dónde van, no saben cómo llegaron a este planeta y no saben ni siquiera cuál es el propósito de su existencia. Hay muchas personas así. Yo estuve en ese plan también, yo también vivía ahí y no tenía amnesia. Ya no tenía amnesia. Pero también tenía ese problema y yo me preguntaba de manera continua, bueno, ¿y nosotros quiénes somos? ¿Y hacia dónde nos dirigimos? ¿Y por qué estamos aquí? ¿Y de dónde surgimos? ¿Y cuál es el propósito de mi vida? Y yo decía, no hay ninguno. Y entonces hacía y deshacía y vivía de la peor manera posible. Y lamentablemente muchos que están sentados en las iglesias como ustedes están así. No viven bien sus vidas cristianas porque es que todavía no saben quiénes son, aunque Dios se los ha dicho, pero no lo saben. Tienen un problema de identidad. Muchos están sentados en las iglesias y no saben quiénes son. No es que tengan amnesia, no quieren todavía reconocer quiénes son porque hay algo que les falta. Conocer de dónde surgieron, conocer a aquel que los hizo para poder saber quiénes son y entonces poderle dar un verdadero sentido a la vida y vivir la vida cristiana bien, adecuadamente. Muchas personas conocen al uno, al otro, a un pastor, una iglesia, una denominación, un estilo de vida religioso y se apegan a eso. Al sistema de vida religioso, a la persona, al pastor, a la denominación, en fin, se apegan como muchas personas se apegan. ¿Usted no ha visto? Tal vez una mujer tiene un bebé y se apega tanto al bebé que deja a un lado al esposo y ya es el bebé y es el bebé. Esposas que se apegan tanto al esposo que ya no piensan sino en su esposo y se les olvida el que ella es algo o alguien. O viceversa, esposos que se apegan tanto a sus esposas que mejor dicho, no, o sea, una cosa impresionante. Y así sucesivamente las personas se apegan a cosas porque no saben quiénes son, ni hacia dónde van, ni cuál es el propósito de su existencia. Por eso no viven bien la vida cristiana. ¿Se da cuenta?
Y eso es a lo que llamamos una crisis de identidad realmente. Eso es lo que vemos en el fondo. Y eso es algo que paraliza y hace a la persona incapaz de vivir la vida cristiana como debería vivirla. Y es por eso que el libro de Génesis es tan importante, porque el libro de Génesis nos da un contexto para entender nuestras vidas, nos ayuda a entender que nuestras vidas encajan dentro de una historia más grande aún. Y nos da un contexto en el que podemos entender dónde nosotros entramos en toda esta historia de la Biblia y de la vida. El libro de Génesis hace eso. ¿De qué habla el libro de Génesis? Bueno, el libro de Génesis de manera particular habla acerca de Dios, pero también habla de nosotros. Y nos muestra quiénes somos realmente. Nos muestra de dónde venimos, y no es del mono. No, ni del negro tampoco. Venimos, o sea, cuando hablo del negro me refiero porque hay monos monos y hay monos que son negros. El chimpancé, los gorilas, son negros de color oscuro, y hay otros que son más monos. ¿Usted los ha visto por ahí? Bien. Nos enseña quiénes somos y realmente no venimos de una evolución, venimos de algo mucho más grande. Nos muestra de dónde venimos, nos muestra para qué estamos aquí, y Génesis nos responde preguntas que nos ayudan a entender exactamente eso, quiénes somos, y nos ayudan entonces a vivir esas respuestas, la vida cristiana bien, a la manera de Dios. Y entonces, pensando en todo esto, lo que queremos hacer hoy es que en base al pasaje que hemos leído, podamos responder una pregunta muy importante, al menos una. Y la pregunta es, ¿quiénes somos entonces? ¿Quiénes somos? Es la pregunta que quisiéramos responder. Y cuando usted y yo respondemos a esta pregunta, lo primero que vamos a ver es que, no sé si usted lo sabe. Y si lo sabe hoy, el Señor quiere recordárselo. Y si no lo sabe, el Señor se lo quiere enseñar. Porque lo que Génesis nos muestra es que usted y yo somos, escuche, criaturas muy especiales. Y cuando digo especiales me refiero a que estamos en una categoría completamente diferente y superior a cualquier otra criatura creada, a cualquier otro ser viviente creado. El hombre, el ser humano es diferente y superior a toda la creación que Dios hizo. A diferencia de lo que muchas veces nos dice en la cultura actual. La gente dice que venimos de una ameba, que fuimos evolucionando y bien, y todo eso. Es lo que nos enseña la cultura actual. Nos enseña que nosotros somos simples criaturas. Las personas y los animales, escucha, no somos seres en un mismo nivel. Los seres humanos somos seres completamente diferentes y completamente superiores. Y no lo digo por decirlo, no, yo lo digo porque Dios lo dice. Él lo dice en su palabra. Dios mismo lo dijo. Por eso quiero que leamos nuevamente el pasaje que acabamos de leer y quiero hacer una aclaración. Cuando este pasaje habla de hombre, no se está refiriendo al ser masculino. Está hablando del ser humano, hombre y mujer. Y esto lo vemos detallado explícitamente en el versículo 27. Pero dice nuestro texto entonces. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Oiga, tremenda reiteración hace el Señor en este pasaje. Todo lo que Dios le entregó al hombre.
Todo lo que Dios creó. Y al hombre lo creó al final y le entregó todo lo creado para que gobernara la tierra. Bueno, hay varias cosas en este pasaje. Y estas cosas que hay en este pasaje nos indican y nos muestran que los seres humanos estamos en una categoría, escúchelo nuevamente, diferente y superior a todo lo demás que Dios creó en los días anteriores, en toda la creación. Para empezar, está el hecho de que hay un orden ascendente en la creación de Dios. Es decir, Dios comienza día tras día creando algo el primer día, algo más importante y necesario el segundo día, algo más importante. O sea, hay un orden ascendente. Cada una de aquellas cosas que Dios iba creando, la una era más importante y más importante que la otra. Es lo que nosotros podemos ver aquí, ¿cierto? Y Dios deja para el final la creación del hombre y la mujer. Y básicamente lo que Dios está mostrando y diciendo en esto es como si Dios estuviera diciendo, escuche, esta es mi máxima y más preciada creación. ¿Quién? Usted y yo, el hombre. Es lo que le está básicamente diciendo. Es lo primero que vemos. En segundo lugar, vemos que el hombre y la mujer son diferentes y superiores que las demás criaturas, porque al crear al hombre y a la mujer, Dios cambió el patrón de lo que Él ha estado haciendo al crear las cosas. Si usted y yo miramos este capítulo 1 y vemos, Dios ha seguido un patrón para crear las cosas. Por ejemplo, si vamos al versículo 3, dice, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Pero usted mira los días siguientes y exactamente ese es el mismo patrón. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Toda la creación fue hecha por medio de ¿qué? De su palabra. Dios dio la orden, apareció. ¿Sí se da cuenta? Ese es el patrón con el que el Señor viene trabajando en toda su creación. Dios ordena, todo sucede. Y entonces, si Dios ha estado haciendo esto todos los días de la creación, si usted lee por primera vez Génesis capítulo 1, ¿cierto? Y usted lee lo que dice por primera vez, usted nunca ha leído Génesis y es la primera vez que abre la Biblia y lo lee. Usted llega al día 5 y dice, y dijo Dios, y fue, listo. Entonces, al día 6, ¿usted qué esperaría que dijera? Y dijo Dios, sea el hombre y pum, sea la mujer y pum, y aparecieron, ¿o no? Siguiendo el patrón con que viene, usted va leyendo en el día 5, usted espera que en el día 6 diga, y dijo Dios, sea el hombre. Uno esperaría eso. Pero nos encontramos con una sorpresa. Dios cambia el patrón con que Él viene trabajando. ¿Sí o no? Porque el versículo 26 dice, entonces dijo Dios. Pero no dice, uno empieza a leer, uno dice, entonces dijo Dios, hagamos. ¿Y qué pasó? ¿Cómo así? No, y uno se devuelve. Dijo Dios, hagamos. No, pero en el versículo anterior dice, entonces dijo Dios, hágase. Y fue. Y uno evalúa los demás versículos y dice, bueno, algo pasa aquí, hay un cambio. Él cambió el orden, cambió el patrón con que venía trabajando. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Vieron eso? Lo que está pasando aquí es que en vez de simplemente dar la instrucción en sí, y en vez de simplemente decir y ordenar para que algo suceda, hay un diálogo que viene antes de esto. Hay un diálogo. Dios mismo está razonando consigo mismo. Habla de lo que quiere hacer y después, recién después de que hace ese diálogo, crea al hombre y a la mujer. Pero Él está hablando consigo mismo primero. Pero ya no Él dice, sea y apareció ahí. No hizo eso. ¿Y qué es lo que esto nos muestra? Pues lo que hemos estado diciendo. Nos muestra que si Dios ha estado siguiendo un mismo patrón todos los días de la creación y lo cambia al final,
la criatura que viene a continuación, lo que Él va a crear a continuación, es mucho más valiosa, mucho más importante, es diferente y superior a todo lo que creó en los 5 días anteriores. Eso es lo que está mostrando. Esa criatura o eso que Él va a crear allí es de más valor y tiene más cuidado. Dios dedicó un especial cuidado para crear al hombre. Eso fue lo que Él hizo. Darle más valor a lo que Él iba a crear. Hacernos superiores a las demás cosas que había creado. ¿Se da cuenta? Esto es importante. Tenga eso en mente. Tenga eso en mente. Porque por eso le digo, muchos no viven la vida cristiana bien porque no saben quiénes son. Cuando Dios creó al hombre, lo creó de manera especial. No dice, y dijo Dios, sea el hombre, sea la mujer. No. Se dio a la tarea de hacerlo él mismo. Le dio un valor especial al hombre desde el principio. ¿Por qué crees que prefirió llevar a su hijo a la cruz del Calvario, todos tus pecados y los míos, ponerlos sobre él en la cruz, matarlo descargando todo el peso de su ira y dejarnos a nosotros vivos? Un valor especial tenemos para Dios, pero no vivimos como deberíamos vivir porque no lo creemos, porque no lo estamos viendo, porque no estamos mirando lo que Dios piensa acerca de esa última criatura que hizo el día 6. Porque no estamos viendo el valor que Dios te da y que Dios me da, porque te llamó, no por lo bueno que eras, por lo bonito de tu parecer, no, por amor de sí mismo y por amor de su Hijo, nos da un valor especial. Pero no lo vemos. Y ahora viene otra pregunta sobre el diálogo que Dios tiene aquí. ¿Por qué se habla en plural? Hagamos al hombre a nuestra imagen. Nosotros, cuando vemos esta frase, hagamos al hombre a nuestra imagen, lo que podemos ver aquí es que tenemos una referencia a la clara pluralidad de Dios. Dios es un Dios trino. 3 personas que subsisten en sí mismo. ¿Se da cuenta? Es así. Pastor, explíquemelo. Cuando yo lo entienda, se lo explico. Lo único que puedo decir es, créalo, porque no se puede explicar. Es un solo Dios verdadero, ¿cierto? Que subsiste en 3 personas. Es uno solo que subsiste en 3 personas. Pastor, ¿usted puede entender eso? No. Pero la Biblia dice que es así. El Dios de la Biblia es un Dios trino. 3 personas en uno solo. Y vuelvo a decirles, esa palabra que nosotros vemos ahí en la Biblia, en el primer versículo, Dios, que dice, y creó Dios, esa palabra Dios que vemos ahí es la palabra hebrea Elohim, que muestra y que quiere decir justo eso, que Dios es un ser plural. Es a lo que se refiere. Y nosotros pudiéramos leer ese versículo 1 entonces de la siguiente manera. En el principio el Dios trino creó los cielos y la tierra. Así lo pudiéramos leer porque es plural. Ahora, el diálogo que encontramos aquí en Génesis capítulo 1, versículo 26, un comentarista lo denominó así, que es un diálogo triple. Un diálogo de 3 personas, pero es uno. Es lo que le está diciendo. Cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, es un diálogo. Él está dialogando consigo mismo. Ahora la pregunta es, ¿a quién le está hablando Dios?
No falta los que salen y dicen y han dicho durante muchos años: no, es que Dios, cuando decidió crear al hombre, llamó el ejército de sus ángeles y les dijo: ahora vengan y vamos a hacer al hombre. O sea, que Dios participó a los ángeles de esa especial obra creadora. Es lo que hay algunos que han dicho. Algunos han salido y han dicho: no, lo que pasa es que Dios estaba hablando con los ángeles. Bueno, yo tengo un problema con eso. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque si Dios hubiera involucrado en su obra creadora a los ángeles, entonces nosotros no fuimos creados a la imagen de Dios, sino de los ángeles. ¿Ves? Ahora, ¿quién es el creador? ¿Dios o los ángeles? Y entonces, si Dios ha creado todo con el poder de su palabra, para crear al hombre necesitaba la ayuda de los ángeles. Necesitaba un concilio, un consenso, un consejo de los ángeles a ver cómo lo creo. ¿Le pongo 5 dedos o 6? ¿Le pongo 2 pies o 3? ¿Le pongo 2 manos o 4? ¿Será que Dios los llamó para consultarles cómo crear al hombre? Bueno, yo no creo eso. Yo por eso le digo, tengo un problema con eso. La verdad. Nosotros la Biblia no dice que fuimos creados a la imagen de los ángeles. Dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. A nuestra imagen. Entonces, al decir hagamos al hombre, Dios le estaba hablando a los ángeles y los ángeles tuvieron su parte en la creación. Bueno, voy a volverlo a decir, nosotros entonces no seríamos hechos a la imagen de Dios, sino a la imagen de los ángeles. Y escucha, la Biblia nos muestra que los ángeles fueron creados por Dios. ¿Algún texto dice que los ángeles fueron creados a imagen de Dios? Entonces, ¿cómo vamos a decir que fueron Dios y los ángeles en ese consenso para crearnos? Entonces el texto no podría decir: hagamos al hombre a nuestra imagen, porque los ángeles no son hechos a imagen de Dios. Al menos la Biblia no lo dice. Usted y yo sí. El ser humano sí. ¿Ves? Entonces no pueden ser los ángeles. ¿Te das cuenta? Yo creo que la mejor explicación es la que contempla a Dios Padre en acción durante la creación. Padre, Hijo y Espíritu Santo están incluidos. Padre, Hijo y Espíritu Santo están incluidos ahí. De otra manera no podría ser, ya que son uno. Cuando usted va al Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 1, ¿qué es lo que dice? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego más adelante, ahí en el capítulo 1 de Juan, versículo 14, dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La Biblia, ¿qué está diciendo? Que Dios el Padre estaba involucrado en la creación al principio de Génesis. Pero dice que Cristo también estaba involucrado en la creación al principio en Génesis. Es lo que está diciendo al principio. ¿Se da cuenta? Al principio. Pero en Génesis capítulo 1, versículo 2, vemos que también el Espíritu Santo estaba involucrado en la creación, porque dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Ves? Ahí está. Entonces, ¿qué podemos decir? Que hagamos al hombre está involucrando la Trinidad de Dios. Es una referencia a la Trinidad de Dios. ¿Se da cuenta? Eso es lo que vemos aquí. La Trinidad de Dios estaba allí en el principio. El Padre estaba allí, el Verbo estaba allí, o sea, el Hijo y el Espíritu Santo estaba allí también. Entonces yo creo que nosotros podemos decir que hagamos al hombre se refiere a un diálogo entre las 3 personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, aquí tenemos un concilio divino, un concilio celestial. El Padre se reúne en sí mismo con esas 3 personas que es Él solo. De eso se trata. Un concilio divino está hablando entre sí para proceder a crear al hombre y a la mujer. ¿Te das cuenta? Es lo que nos dice. Es de eso que nos habla.
Pero muchas veces nosotros no le estamos dando el valor a esto. Una vez más podemos ver el poder y la grandeza y la soberanía de Dios a la hora de crear. En Isaías nos dice que Dios a quién necesita para que le dé consejo. ¿Ves? No pudieron ser los ángeles. Aquí hay una gran referencia a ese Dios trino, a la Trinidad de Dios. Hay uno de esos problemas grandes que existen con aquellos que niegan la Trinidad. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Tiene toda la razón. Pero cuando hablamos de la Trinidad de Dios no estamos hablando de tres dioses. Estamos hablando de un Dios verdadero que subsiste en tres personas. Eso es lo que es la Trinidad. Entonces muchos dicen que nosotros los cristianos trinitarios tenemos un Dios de tres cabezas. Pues yo no sé de cuáles tres cabezas. Yo tengo un solo Dios verdadero que subsiste en tres personas. No es un Dios de tres cabezas. Para mí no lo es. Y entonces muchos dicen, lo que pasa es que no lo explican. No es que no lo podemos explicar, solo lo podemos enseñar. Porque es inexplicable. ¿Ya? Hay personas que quieren usar X o Y con ejemplos para tipificar la Trinidad. No, yo no me atrevo a hacer tal cosa, porque es que esto es algo tan sublime de la persona de Dios que es mejor dejarlo ahí donde está, donde la Biblia lo tiene. Un solo Dios verdadero que subsiste en tres personas. Pastor, cuando lleguemos al cielo, entonces ¿a quién vamos a ver? ¿A Dios, al Padre y al Espíritu Santo? No, vamos a ver a Cristo en el cielo. Porque dice la Biblia que Él es la imagen de Dios. Él es el Dios verdadero. Cuando lleguemos a la eternidad dice que le veremos tal y como Él es o tal y como ellos son. Tal y como Él es. ¿Se acuerda? ¿Quién le hizo la pregunta al Señor? Muéstranos a Dios y nos basta. ¿Quién fue? ¿Quién? Uy, pero no griten. ¿Quién? Ah, no, yo no soy Felipe. Muéstranos al Padre, ¿cierto? Y nos basta. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Sí, espérate, te traigo una foto. Sí. Oh, no, espérate, yo voy y lo llamo. Sí, eso hizo. ¿Qué fue lo que él respondió? Tanto tiempo he estado entre vosotros y me dices, muéstranos al Padre. ¡Oh! ¡Wow! Entonces, ¿a quién vas a ver en el cielo? A Cristo. Su esencia. Lo vas a ver a Él ahí tal y como Él es. En su magnificencia, en su santidad, en su majestad. Ahí lo veremos. A Él veremos. Porque Cristo es el todo en todos. Él es la esencia principal y primordial que usted y yo tenemos. ¿Ves? Es a Él, a quien veremos. Muy bien, pero entonces, en el versículo 26 leemos así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Bueno, ahí surge otra pregunta. Tremenda pregunta, aquí surge otra pregunta. ¿Cuál es la otra pregunta que surge? ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la imagen? ¿Cómo es la semejanza? ¿Qué significa que Él diga que usted y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios? Esto es lo que usted, bueno, mucha gente tiene a veces como que no entiende, se le explica y se le dice, pero no, esta sí la podemos entender. Pero, escuche, pero mire que el texto es claro, el texto es muy, pero muy claro. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Y qué significa? Que el hombre es hecho a la imagen. ¿Cómo es eso de ser hecho a la imagen de Dios? Hecho a semejanza de Dios. Usted y yo hemos tal vez pensado, hemos indagado, hemos escudriñado, hemos hasta preguntado. Yo creo que hoy en día muchos hasta utilizarían ¿cómo se llama? Inteligencia artificiales para tratar de investigar todas estas cosas. No necesitas ir tan allá, solo necesitas conocer a Dios. Solo necesitas conocerlo a Él, solo necesitas saber quién es Él.
fue algo que a mí siempre, bueno, desde que el Señor me llamó y leí por primera vez Génesis, yo dije, ¿en serio? Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Usted alguna vez se lo preguntó? ¿O usted es de esos que no se pregunta nada? Yo parezco un niño precoz. ¿Y por qué esto? ¿Y para qué aquello? ¿Y para qué sirve? ¿Y cómo funciona? ¿Y qué produce? Y yo soy así. Siempre he sido así. Y con el Señor con mayor razón. Yo soy de los que leo un pasaje y empiezo, Señor, ¿y entonces? ¿Y esto qué significa? ¿Y por qué dice aquí? ¿Y por qué escribió fulano esto? ¿Y para qué lo hizo? ¿Y con qué propósito? Señor, ¿y lo que me enseña? Nosotros debemos ser así con la palabra de Dios. Pastor, bueno, díganos, pues, que muy bien. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, dice el pasaje, ¿cierto? ¿Qué significa eso, pastor? En el próximo mensaje lo vemos. ¿Bien? Por ahora quédate con esto en la mente. Quédate con esto en la mente. Somos la creación especial de Dios. Métete esto en la cabeza, escucha. Eres la creación especial de Dios. ¿Te das cuenta? Por ende, ya sabemos quiénes somos. Yo no sé si sabes quién eres. Yo sí sé quién soy. ¿Qué soy? Soy hechura de Dios. Somos hechura de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Te das cuenta? Pastor, ¿y para qué estamos aquí? Estamos aquí para ser parte del plan de Dios. ¿Cuál? A ser salvados de la ira venidera e ir a la eternidad con Él. Somos parte del plan de Dios para los pecadores. ¿Cuál? Somos los responsables. Escucha, la iglesia, los cristianos, somos los responsables directos de dar a conocer a Dios, su obra de salvación por medio de Cristo al mundo que no lo conoce, para que lo conozcan, se arrepientan y vivan para Él y vayan a la eternidad con nosotros. Eso somos y para eso estamos nosotros aquí. Y debemos entender que como somos hijos de Dios, somos diferentes y somos superiores a todo lo demás que Dios creó. ¿Recuerda que dijimos que, yo no sé usted, yo nunca he visto un perro pasar por el mar y pararse y decir, wow, qué mar tan grande? ¿O sí? Él solo dice, wow. Pero tampoco hemos visto a un gorila en un culto de oración dirigiendo el culto de oración, ¿o sí? ¿Cierto que no? ¿Ves? No hemos visto un gorila, un chimpancé, no lo hemos visto dirigiendo, presidiendo un culto de oración, ¿o sí? No, solo nosotros, porque somos hijos de Dios, porque somos diferentes y superiores a cualquier otra de las cosas que Dios creó, usted y yo. ¿Ves? Es importante. Necesitamos entender quiénes somos para poder vivir la vida cristiana bien. Si vives la vida cristiana pensando, meditando y reflexionando en lo que eres, entonces vas a vivirla de la manera adecuada, vas a vivirla conforme a la voluntad de Dios. Escucha, nada en esta tierra te distraerá de eso, ni problema, ni aflicción, ni dificultad, ni escasez. Escucha, se te puede venir el mundo entero encima, se te pueden parar hasta en la cabeza, puedes que el mundo entero se deshaga, pero siempre vas a quedar así. En la roca, así. Señor, no, yo te sostengo. Señor, yo te sostengo. Solo créelo. Me voy a caer, no. Yo te sostengo con el poder de mi palabra. Porque somos creación especial de Dios. No dependas de nada. No dependas de nadie. No dependas de tus circunstancias. Camina con Él porque le perteneces a Él, porque eres su hijo, porque eres creación especial, diferente y superior de todo lo que Dios creó. Puedes ver cosas preciosas y valiosas, pero nosotros somos la mejor creación de Dios. Busca vivir la vida cristiana de tal manera que le agrades a Él
porque eres creación especial de Dios, porque su palabra dice, y nos lo ha repetido continuamente estos días, no dice que nos amará con amor eterno, nos ama porque te he amado antes, durante y después por la eternidad, porque somos su especial creación, al punto de dar a su Hijo para salvarnos a nosotros. ¿Te das cuenta? Ahora te pregunto, ¿realmente estás teniendo una relación íntima con Dios? ¿Verdaderamente estás viviendo para Él? ¿Estás disfrutando la vida cristiana porque estás seguro de que Dios te ama y eso es suficiente para vivir la vida cristiana para Él? Espero que sí. Y si no, te motivo a que busques insaciablemente tener una verdadera relación con tu Dios, con la ayuda del Espíritu Santo por medio de su palabra. La única manera de conocerlo está aquí. Conócelo, experiméntalo, vívelo y disfrútalo. Usted no ha visto a los niños. Cuando usted les da algo que les gusta, ellos se meten ahí y usted los llama para cualquier otra cosa. ¡Hey, fulano! ¡Hey, fulano! Hasta se dan la vuelta para que usted no los interrumpa. ¿Por qué? Ay, está aburrido con lo que tiene, ¿cierto? Disfruta a tu Dios. Dice que en su presencia hay ¿qué? Plenitud de gozo, delicias a su diestra por una semana. Delicias a su diestra por la eternidad. Y hay que disfrutarlo desde aquí. Escucha, para que oremos. ¿Cristianos amargados? No, necesitamos ser cristianos en deleite. Deleitándonos en Él, en medio de las pruebas, en medio de la tormenta, en medio de la aflicción, en medio de la persecución, en medio de la crítica, en medio de que murmuren, de que nos señalen. En medio de todo, escucha, necesitamos disfrutarlo a Él, porque todo eso hace parte de su plan para formar el carácter de Cristo en nosotros. Oremos al Señor. Amado Dios y Padre de la gloria, en esta hora te damos gracias, Señor, por lo que nos hablas y nos enseñas en tu palabra. Gracias, Dios, gracias. Qué maravillosa bendición es saber que dejaste al hombre para ser creado al final. Porque tenías en tu plan soberano dedicarle el mejor momento para crearlo. Para crearlo de una manera especial, diferente y superior a todo lo que creaste. Señor, gracias. No merecemos nada, no somos nada, no tenemos ningún valor en nosotros mismos. El valor lo tenemos por la obra que hiciste a través de tu Hijo en esa cruz, Señor. Gracias por ello. Por eso, Señor, te suplicamos, perdónanos por lo que vivimos, por lo que somos, por no entender, por no saber, por no creer lo que somos y para qué estamos aquí. Ayúdanos a creer que somos tus hijos, que nos amas y que eso sea más que suficiente para vivir bien la vida cristiana. Por favor, Señor, henos aquí, recibiendo tu palabra, que seas tú obrando, que tu Espíritu Santo nos convence y nos conduzca a vivir esta vida de tal manera que la disfrutemos y que tú te agrades de cada uno de nosotros. Que podamos ser un instrumento en tus manos para darte a conocer a otros, para que esos otros te conozcan, sepan quiénes son y vivan para la gloria de tu nombre. Es lo que te pedimos hoy, dándote muchas gracias
por tu palabra, por lo que nos hablas. Y asimismo te rogamos que a la hora de salir de este lugar nos lleves en bendición, en victoria, en paz, en seguridad, a meditar en este especial pasaje que nos das. Y que esto nos motive a vivir mejor, a caminar mejor, a aferrarnos más a ti, a vivir solo para ti y a darte a conocer a otros para que también te conozcan y vivan para la gloria tuya, comenzando con nuestras familias, conocidos y amigos. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo y te damos gracias. Amén y amén.